Gracias a la presencia del señor cónsul de Alemania, hemos podido mantener puntual esta conferencia. Hemos tenido mucho éxito al respecto. Después del almuerzo volveremos acá. Habrá una sesión muy amplia de preguntas y respuestas en que participarán los señores oradores y entonces escucharemos al señor embajador Tom Pickering, quien ya hace acto de presencia y me parece que está fuera. Correcto. Tom va antes de la sesión de preguntas y respuestas y después habrá la sesión de preguntas y respuestas. Me parece que nos iremos mucho antes de lo previsto en el horario. Nos va muy bien con el tiempo. Tom tal vez esté afuera. Me enteré de que tuvo que atender una llamada de Rusia y me pregunto, no se da cuenta de que Cuba es más importante, pero está bien. Bien. En estos momentos escucharemos al doctor Solís Silva, quien va a traer todo esto a nuestra propia perspectiva con sus complejidades y peculiaridades y a través del proceso de conceptos que hemos escuchado desde un principio. La primera charla sobre reconciliación, el perdón, hoy Donna nos habló de una alternativa ante el perdón que nos lleva al mismo lugar, el futuro que nos unirá en lugar del pasado que nos divide. Y el doctor Solís va a incluir todo esto y va a hablar de la importancia del diálogo en la cultura política, no solo para satisfacer las necesidades actuales de Cuba, sino para que esto permanezca con nosotros para la Cuba del futuro. Así que, doctor Solís, tiene usted la palabra. Primeramente quiero dar las gracias al Grupo de Estudio de Cuba y a Carlos por invitarme para hablar de estas reflexiones. La primera reacción cuando inicialmente se me invitó fue de sorpresa ligera, y esa sorpresa ligera aumentó a medida que me enteré de la identidad de los otros dos integrantes del panel. El señor Surioris, que tiene mucha experiencia en lo que es la reconciliación, y el profesor Hicks, que ha escrito un libro en materia de dignidad. A partir de haber visto eso, en realidad me quedé sorprendido y sobrecogido, y mi aportación a este diálogo tiene que ser algo muy humilde, y el único valor tendrá el de sinceridad y que es una manifestación de mis deseos de colaborar con lo que me parece que es un proyecto maravilloso que Carlos dirige y promueve con el Grupo de Estudios de Cuba y otros. De nuevo, muchísimas gracias y quiero emplear una palabra que el profesor Hicks empleó, la palabra empatía. Y deseo emplearla de una forma muy egoísta. Voy a pedirles que sientan empatía por mí. Es una tarea distinta a la que tengo y trataré de hacer todo lo posible al pensar en lo que es la reconciliación y la dignidad. Fundamentalmente esas dos nociones que eran las que abordaba inicialmente, algo más se me ocurrió. Y el profesor Hicks habló de la dignidad espuria. Me parece que esa es una buena idea la que ella destacó allí. Cuando pensé en la problemática de la dignidad y la reconciliación, la palabra que se me ocurrió, la noción que se me ocurrió en función de cómo evitamos la dignidad falsa, y en realidad encontramos la dignidad, es la palabra humildad. Así que, si se fijan en el título de mi exposición, humildad, dignidad, reconciliación y el contexto cubano. La humildad es lo que voy a agregar a la combinación, en cierta medida. Seguía pensando en esto, la problemática de la dignidad. ¿Cómo encontramos la dignidad? La profesora Hicks señaló que la dignidad atañe al ser humano. No surge de nada de lo que hagamos, ni de nada de lo que logremos. Es algo que está en nuestra humanidad, en nuestra propia persona, pero ¿cómo encontramos eso? Porque algo es tenerla, algo es
conocerla intelectualmente, poder definirla, y otra cosa es experimentarla. Y lo que digo es, a no ser que uno experiencie su propia dignidad, uno no la puede reconocer. Si uno no puede experimentar su propia dignidad, lo que hay después es un intercambio de vanidad y orgullo. Nuestra vanidad se lastima, nuestro orgullo se lastima, pero tenemos que encontrar la dignidad humana propia. Y eso también es humildad. Parece vago, pero es vago. Pensando, ¿cómo aclaro esta idea? Se me ocurrió, a partir de una película que vi hace muchos años, tal vez algunos la hayan visto. Tal vez los más jóvenes no la hayan visto, pero El hombre elefante, ¿cuántos de ustedes han visto El hombre elefante? Muy bien. Hay un joven por allá que no la ha visto, pero en El hombre elefante hay una escena que tiene que ver mucho con lo que hablamos aquí. Acuérdense de que El hombre elefante es una anécdota acerca de este inglés, Joseph Merritt, que nació con una enfermedad que causa deformidades, la cabeza, el rostro y otras partes del cuerpo. Cuando llega a ser adulto, el aspecto es de casi alguien monstruoso. De vez en cuando iba a programas de personas extraordinarias. Es algo patético. Y la escena de que me acuerdo es cuando Joseph salió entre el público, llevaba un sombrero enorme y un velo que le tapaba todo el rostro para ocultar las deformidades, la fealdad que tiende a atemorizar al público. Ya estaba a la intemperie. Y esos de ustedes que vieron la película, traten de acordarse. Los que no la vieron, sencillamente acompáñenme en esto. Era un hombre grande con este sombrero enorme y el velo, andaba por la calle. Y entonces de momento sopló un viento fuerte que le tumbó el sombrero y le quitó el velo. Y allí está, en medio del público, en un espacio a la intemperie, con su fealdad y con su aspecto monstruoso. Una multitud comienza a rodearlo. Y era una multitud agresiva, la que comenzó a chotearlo y se sintió atemorizada por él. Al temer por su vida, comienza a fugarse, a salir corriendo, y la multitud lo persiguió. Lo perseguía, gritándole, choteándolo. Desesperado, se escondió en un baño. Lo encontraron allí, la multitud lo encontró allí, en el baño. Y en el último momento, él estaba acostado en el suelo. En el último momento, no había lugar donde ir, no tenía otro lugar en que esconderse de momento. Él se pone de pie y, con una voz drástica, dice: soy un ser humano. Soy un ser humano. De una forma muy dramática. Ahora bien, esa voz paralizó a todos por su fuerza. Suspendió toda la acción. En realidad lo que sucedió allí fue que Joseph en aquel momento había hallado su dignidad y su humanidad. Lo gracioso de esto es que al gritar y al exclamarlo de esa forma, también había logrado que la multitud encontrase su dignidad, y la multitud se desglosó en personas individuales y se dieron cuenta de lo que habían estado hecho, y todo se suspende. Me parece que es muy importante concentrarnos un poco en lo que ha pasado aquí para sacar algunas conclusiones. Lo que ha sucedido es esto. Joseph Merrick ha estado acostumbrado a esconder su humanidad durante toda su vida, a consecuencia de sus deformidades y fealdad, con velos y sombreros y cuestiones para taparse. De momento, la situación es tal. La persecución lo llevan a una situación en que él tiene que tomar una decisión, tiene que decidir. Y entonces
Aquí viene una palabra y detesto emplear palabras técnicas, pero discúlpenme y voy a tratar de decirla así. Y podemos definir que encontró su libertad ontológica y existencial. De eso se trata. Ya se enfrenta a esta situación y se da cuenta de su libertad. La libertad de hacer una de dos cosas. Ser cobarde, rechazar su humanidad, maldecirla, quedar allí acostado, gimiendo como un animal, o luchar con violencia física, como un gato. No hace ni lo uno ni lo otro. Lo que hace Joseph Merry es, en realidad, quitarle a la multitud la capacidad de humillarlo. ¿Cómo lo logra? Lo logra manifestando libremente su humildad. Se da cuenta de que como seres humanos somos vulnerables, que nuestro propio ser está lleno de algo natural. El sombrero, el velo lo tapa. Tenemos sombreros, tenemos pelos. Yo tengo títulos académicos, otras personas tienen empresas, dinero, fama, belleza. Todo eso es un velo. Simone Weil dijo una vez que la diferencia entre una mujer bella y una mujer agradable era muy sencilla. La mujer bella, cuando ella se mira en el espejo, ella piensa que esa es ella. La mujer agradable, cuando se mira al espejo, sabe que esa no es ella. Lo que ha sucedido, lo que sucede allí, es que hay un encuentro. Es fácil engañarse. La mujer bella, y eso nos lo señaló Simone Weil, se deja engañar por la imagen, por lo externo, y no llega a ver quién es ella de verdad. La mujer aceptable tiene que mirar su interior. Si lo rechaza, lleva una vida de mentiras y tiene que ponerse montones de cosméticos. Pero se nos pregunta, si ella lo acepta, entonces comienza a encontrar su dignidad humana. Esa es la verdadera dignidad humana y el premio de encontrarla es la humildad. Eso es lo que yo llamo humildad fundamental. Lo distinguimos de otra cosa que mencionaré posteriormente, que es la humildad intelectual. A partir de la humildad fundamental se encuentra la dignidad, no mi vanidad, no mi orgullo. En realidad, la dignidad, la vanidad y el orgullo tienen que ver con logros, ya sean académicos o lo que sean. A veces tienden a ser obstáculos para ocultarnos. Y presento disculpas. No quiero aportar la religión a esto, pero por primera vez comprendí cuál era el significado de la beatitud. Benditos son los pobres, benditos son tales o más cuales. ¿Cómo pueden quedar benditos? La pobreza de por sí no es algo bueno. Otra cuestión, las beatitudes. Y uno comienza a entender a qué van. Son benditos porque se les ha ofrecido la oportunidad de encontrar lo más importante, su dignidad. Su dignidad. Uno puede decir, bienaventurados sean aquellos que encuentran su dignidad. Bienaventurados sean aquellos que encuentran su dignidad. Y ahora ese es el punto de partida, la dignidad. Es el punto de partida porque Merrick allí en el piso, en ese baño, no solo encontró su dignidad, sino pudo permitir que los demás encontrasen esa dignidad y que se dieran cuenta de que la dignidad existía en los que los rodeaban. ¿Cómo es eso posible? ¿Por qué? Podemos decirte una serie de cosas, pero ¿por qué en realidad? ¿Por qué mi dignidad tiene algo que ver con la suya? Porque compartimos una humanidad en común. Es curioso, el siglo XX ha visto
En el siglo XX se ha hecho mucho trabajo en materia de idiomas. El idioma nos da la pista para llegar a nuestra naturaleza social. El idioma es como el tango. ¿Se acuerdan del tango? Hacen falta dos para bailar el tango. Bueno, el idioma siempre exige que haya dos personas. ¿Qué viene primero? ¿El ser humano o el idioma? Es como la gallina o el huevo. Es una pregunta falsa, porque son inseparables. Es eso, como seres humanos, no decidimos estar en la sociedad. No es algo que decidimos. Con el mayor respeto a John Rock, la sociedad no es algo por lo que optamos arbitrariamente, sino nacemos en la sociedad. Y nuestra humanidad es un valor universal que compartimos, no hay forma de evadirlo. Y toda la democracia se basa en esa posibilidad. El descubrimiento de nuestra propia humildad, que nos permite descubrir, es decir, nuestra propia dignidad, que nos permite descubrir y afirmar la dignidad del prójimo, con una realidad muy sencilla. No lastime, no infringe la dignidad del prójimo, porque en última instancia va a infringir la propia. El que no respeta la dignidad del tercero no respeta su propia dignidad. La pregunta es, ¿qué reclamo, qué exigencia nos impone la dignidad? Es algo muy sencillo. Exige que tratemos al prójimo bien, que tratemos al prójimo tal como queremos que se nos trate a nosotros. ¿Quiere usted decir que tenemos que tratar a los demás bien? Tratarlos bien, no importa lo que hagan, no importa cuál haya sido sus historias. Bueno, lo que hacen con ellos, con su historia, es parte del velo y del sombrero, porque eso no tiene que ver con su humanidad. Es la humanidad de ellos los que nos reclama el que los tratemos con respeto, pero respeto en cuanto a lo que la dignidad exige, consideración por esa dignidad. No tiene que ver con las acciones de la persona, no quiere decir que condonemos a esas acciones, que las compartamos, sino que es ser una distinción muy fina, que los reconocemos como seres humanos, como personas, y por lo tanto les debemos ese tipo de tratamiento. Yo llegaría a decir que incluso exige en última instancia. Kant argumentó a favor de eso, que de devolver el bien con mal, devolver el mal con bien. Y si no hacemos eso, dicen que la justicia no se hace si hacemos, porque la justicia exige que castiguemos al que hace daño, que haya retribución. Y si sentimos es que la justicia sea estrictamente retribución y ni la entendemos como un ojo por ojo y un diente por un diente. Y eso, si la aplicamos de esa manera, eso no es justicia. Y lo que hace es que nos conduce a una comunidad de personas que no tienen ni dientes y están ciegas. De hecho, la justicia tiene que siempre mantener la relación con el bien, no el bien del bien utilitario. John Rawls, en el último siglo, hizo una explicación maravillosa, un análisis de lo que es del bien. No es el bien en el sentido utilitario, sino el tipo de bien que no deja a nadie atrás. Ese bien común que no deja a nadie atrás. Pero hacerle justicia, que sea verdadera justicia y que por lo tanto mantiene esa relación con el bien, exige que uno crea que está por encima de la retribución. Pero creer con algo que la profesora Hicks y el profesor Soroy dijo, generosidad,
esa libertad que Joseph Manley ejercitó, esa libertad existencial, de ahí surge la posibilidad de la generosidad. Y cuando usamos la generosidad para levantar la justicia por encima de la retribución, tenemos un horizonte amplio. Ahora sí estamos hablando, como se decía en los Estados Unidos, ahora estamos cocinando con gas. No sencillamente que debemos quedarnos ahí. Ya hemos hablado de relaciones humanas, de dignidad y cómo la dignidad nos exige de tratar a los demás siempre bien, de devolver el mal con bien. Esa es la posibilidad del perdón. El perdón, como dijo la profesora, no quiere decir que me olvide. Yo no me olvido. Porque el olvidar, si fuéramos a olvidar, sería imposible de verdad perdonar. El aguantar esos eventos, no olvidarlos, es lo que permite esa generosidad de perdonar, Ahora bien, habiendo dicho esto, hemos dicho que el descubrimiento de la dignidad nos exige tratarlos bien, considerarlos con consideración, pero ¿qué más eso implica? Implica la comprensión de que él o ella tiene algo que decir. Y ahora llego a la segunda noción de la humildad que quería traerles a la atención. La humildad intelectual. La humildad intelectual. ¿Y qué es eso? Es la comprensión de que nadie tiene acceso, ningún ser humano, ninguna persona tiene acceso a la verdad completa, Ninguna persona tiene acceso completo. Nadie tiene acceso privilegiado a la verdad, porque el poderla agarrar y decir la tengo toda. El siglo XX nos ha enseñado que podemos hacer la lista. Wittgenstein, Gallagher, Jürgen Masaryk. Podemos, y no quiero hacer, sería pedante estar mencionando todos estos nombres. No se trata de eso, sino la comprensión de nosotros como personas, como seres humanos, como dijo Joseph Merrick. Me encantó la presentación, la foto de ese bebé que nos enseñó la profesora Hick, de ese bebé precioso. Todos empezamos así, no tan bello en mi caso, pero sí empezamos como ese bebé. Y nosotros somos traídos al mundo por una comunidad de idioma, una comunidad de amor, familia, madre, padre. Lentamente nos invitan a la realidad, al mundo. Y nuestra entrada al mundo, nuestra conexión con la realidad, con el ser, es a través del idioma. Hasta el punto que yo me atrevería a decir que si no hay idioma no hay persona, que si no hay persona no hay idioma, están inextricablemente unidos. Cuando decimos algo, clamando tener cierta verdad, cierto conocimiento, lo hacemos siempre diciendo que lo hacemos dentro de cierta perspectiva, con ciertas limitaciones. Y es algo que el siglo XX se olvidó de esto. La ideología, la creación de ismos en el siglo XIX nos dio un legado en el siglo XX de asesinatos y sangre. Todos esos ismos, el legado del holocausto, de los terribles muertes de Mao, hechos en el nombre de ismos. Así que en el siglo XX de ir más allá de eso, darnos cuenta que la ideología es una enfermedad, porque nadie tiene acceso absoluto a la verdad. Desafortunadamente, la modernidad
han reemplazado algunos de estos excesos de los ismos con sus propios excesos, fundamentalismo, nacionalismo extremo. Pero usted ve, las religiones no fundamentales realmente no son, pero tiene que tiene una historia de haberse expresado dogmáticamente, se han dado cuenta que no es posible, que está mal hecho. Sí, Juan, el Papa Juan XXIII tuvo dos sesiones y hubo una gran sesión entre los dos concilios y el Juan XXIII dio una conferencia de prensa a la prensa internacional. Y un periodista estadounidense le preguntó: Su Santidad, hemos oído hablar de todos estos cambios, ¿es porque el evangelio ha cambiado? Y él dijo: no, el evangelio no ha cambiado, pero hemos llegado a entenderlo mejor y mejor. El cambio cambia nuestro entendimiento, y él de hecho reconocía que el entendimiento constituye un acontecimiento histórico. Así que con este nuevo papa que tenemos es lo mismo. El editor de la República le hizo la pregunta: ¿usted cree que usted tiene la verdad absoluta? Dijo: yo no voy a decir ninguna respuesta, porque usted me va a forzar entre un dilema falso entre el relativismo y ¿qué es falso? Todo lo que puedo responder, lo que les enseñaron del evangelio mismo. Jesús dijo: yo soy la vida y la verdad y el camino. Y la verdad, él equiparó el camino con la vida y la verdad. Toda verdad siempre está limitada, siempre es parcial. La humildad intelectual, que es el segundo aspecto de la humildad, es el que lleguemos a comprender eso y a aceptarlo y a aceptarnos y darnos cuenta precisamente. Aceptar que esa otra persona tiene algo también que decir, que esa persona me completa, me complementa, y que por lo tanto no es cuestión sencillamente un asunto, un estrato, el diálogo. El diálogo es la comprensión que la otra persona tiene algo también que decir, y que quizás, y que mi conocimiento, mi propio entendimiento de la verdad no es absoluto. El diálogo, por lo tanto, el resultado de la humildad intelectual. Si ocurre, el diálogo no es una estrategia, no es una estrategia política. Yo daría diálogo. Yo les doy esta misma charla a mi estudiante, eso, sin connotaciones políticas. No tiene que ver nada con la política. Tiene repercusiones políticas, sí, pero no es una cosa política. No es una estrategia. El diálogo es la manera es nuestra manera de ser en el mundo. Es nuestra manera de ser humanos. De la misma manera que el reconocimiento de la dignidad ajena de la otra persona es esencial, el reconocimiento del diálogo es esencial, del hecho que esa otra persona tiene algo que decir. Si yo no hago ese reconocimiento, realmente no soy congruente en reconocer la dignidad ajena. No quiere decir que yo condone, que yo esté de acuerdo, no. Es sencillamente implica que yo reconozco la dignidad de esa otra persona, mi propia dignidad y mis limitaciones intelectuales. Y como precisamente yo necesito a esa otra persona para poder tener acceso a la verdad. Yo acceso a ella a través de esa otra persona. No es una estrategia, exige que tenga humildad y también valor. El valor para, de hecho, entrar en un proceso en el cual no conozco el punto de partida, pero no conozco el final. Es un riesgo. Si no estamos preparados para tomar riesgos, tenemos ya la dictadura, las semillas del absolutismo
la semilla de la democracia se planta, crece con ese reconocimiento y el riesgo. Cuando vivimos en democracia, corremos riesgo que la mayoría va a estar en desacuerdo conmigo, que es un riesgo que yo asumo y que lo acepto. La Carta de Derechos precisamente establece límites a lo que puede hacer la mayoría. En cuanto a la minoría, es la esencia de la democracia y garantiza que aunque muchas personas estén de acuerdo con respecto a algo, que esa minoría tiene de todas maneras tiene algo que decir y que tenemos que seguir en diálogo con esa minoría. Así que tenemos los dos aspectos de la humildad, y quiero traer a colación aquí entiendo los dos elementos. Estoy muy inseguro acerca de esto. Bueno, fuiste muy claro. Y quiero hacer algo. Yo quiero apartarme de lo que estoy haciendo. Déjeme aclarar algo aquí. Y lo voy a leer. Se debe recalcar que no denamos que la violencia es a veces se lanza a las personas y que la defensa propia es un derecho que a veces justifica la violencia. Eso es innegable. Sin embargo, eso solamente puede ser así cuando todos los demás medios se han ya agotado, verdaderamente agotados, y que no queda ninguna otra alternativa. E incluso de la violencia como respuesta a la violencia debe estar limitada y proporcional. Y siempre, siempre libre del odio, libre del odio. Nos debemos dar cuenta que incluso que esas ocasiones en que sí justifican que recurramos a la violencia no siempre conducen a soluciones permanentes de paz. Con muy pocas veces, si es que jamás pueden lograrse, se puede lograr la paz a través de la violencia. Entonces quería apartarme de lo que estaba haciendo, quería leer, es algo muy breve y con eso voy a terminar. Al traerlo en el contexto cubano de nuestra experiencia humana compartida. Así que, Mr. Soubey, lo que mencionó de Alejo Carpentier, demostrando de nuevo mucha humildad intelectual en cuanto a cómo esto corresponde a la realidad cubana. Ahora, comenzamos a estar en una posición para volver nuestra atención a la conciliación. Ahora que ya tenemos la dignidad del diálogo firmemente afianzada en nuestra humildad, que no hay varitas mágicas, como dice la profesora Higgs, no hay trucos, no hay soluciones mágicas para ello. Hace falta ser humildes. Ahora empezamos a estar en una posición a volver nuestra atención a comprender la reconciliación. Empieza cuando somos responsables de considerar a la otra persona con dignidad. Es el punto de partida para el proceso de reconciliación. Nos tenemos que preguntar cuál es el hecho de este proceso. Cómo que el tratar a la otra persona con dignidad es ir más allá de él o ella. Que tratarlo como queremos que nos tratamos. De nuevo, el tema de la humildad. Y en esto entro en el campo de la humildad intelectual. Y quiero establecer una diferencia una vez que hablemos de estos dos aspectos de la humildad, la necesidad de diálogo, de dignidad. Quiero distinguir entre la conciliación y la reconciliación. No son la misma cosa. No son la misma cosa. Si buscamos en el diccionario, yo encontré una definición de la conciliación que encontré que es muy útil. Y no quiero correr el riesgo de
de cometer un error aquí. Dice, es el estado de manifestar la voluntad recíproca y la buena voluntad y cooperación recíproca. La cooperación de tener la disposición de diálogo. La conciliación es eso, es el estado en el cual decimos que la ciudad vive en conciliación, vive en democracia. Reconciliación, por otra parte, es el proceso que es necesario para poder llegar al estado de conciliación. Si algo si me pueden seguir con este tema. Así que adentrándonos ahora, vamos a traer esto al contexto cubano. O sea, que está un poquito cansado. Ya he estado encantado oyendo a la profesora Hicks. Voy a tratar de abreviarlo lo más posible por consideración. Ellos fueron los dos platos principales. Yo debía haber sido el postre. Yo soy un cafecito cubano y que sin mucho dulce. En los 112 años que Cuba ha existido como una nación, estado independiente, ha vivido un estado de conciliación, un estado de democracia, solamente durante 32 años. Mucha gente se sorprende. En el resto de los 80 años no ha vivido un estado de conciliación o de democracia. Un golpe de estado, dictadores, alzamientos, son un tema recurrente desde el mismo principio. El conflicto que siguió con la segunda intervención estadounidense en el 1906, la chambelona, en la segunda década después de la independencia cubana, de Machadato en los 1920, los 7 años del gobierno desde las barracas de Colombia, entre el 33 y el 40, los 7 años de dictadura después del 20 de marzo del 1952, los 55 años del actual régimen cubano, que ha profundizado y dramatizado la falta de conciliación y democracia entre los cubanos y que ha creado un quiasma, un barranco que nos separa geográficamente. Y los cubanos en la isla y los cubanos en la península. Las aguas del estado de la Florida se han convertido en un lago cubano con cubanos que viven y trabajan en estas dos costas. Esto es un recapitulatorio simbólico de la vida cívica y política desgarrada, tan simbólico. La profundización de nuestra falta de conciliación no es nada nuevo. En los 80 años de vida en ausencia de un estado de conciliación de democracia, es muy importante de mantener este hecho presente para no estrechar el foco del proceso de reconciliación. La reconciliación ha sido una perenne necesidad de la sociedad cubana y todo esfuerzo de reconciliación tiene que tener presente que los problemas que causaron las heridas, el rompimiento, el desgarramiento del tejido de la vida en una democracia son profundas en la historia cubana y en la cultura cubana. Si me permiten usar un común menos tomar las causas de las heridas del colapso de la democracia, están muy profundos en el metadiscurso cubano. Sí, el metadiscurso, la cultura. Cada uno de estos episodios que están a lo largo de la vida cívica y política de Cuba es un episodio de violencia, constituye un deterioro del proceso por la cual la humildad
inflama para poder tener la justicia, la dignidad y la verdad del diálogo. Los últimos de estos diálogos la llegada al poder de la revolución federalista fue una radicalización del mismo patrón de deterioro, de interrupción de la vida social y de diálogo y de la apelación a la violencia. El último intento de resolución cívica y de diálogo antes de la explosión final de la revolución fue encabezado por don Cosme de la Corriente. Quizás ustedes no se acuerden a don Cosme de la Corriente en los 50, unos años antes del triunfo de la revolución. Don Cosme, como presidente de la Sociedad Amigos de la República, fomentó y encabezó un diálogo civil para evitar la confrontación de tener que escoger entre la revolución y la dictadura. Don Cosme abogó una solución transada, que el gobierno y la oposición entraran en un proceso de diálogo que condujera a elecciones generales celebradas con plenas garantías. Se puede decir que si los cubanos hubieran seguido esa ruta, y la tragedia que le cayó a Cuba unos cuantos años después se pudo haber evitado. La apelación de don Cosme en última instancia finalmente cayó en oídos sordos. Y no solo por la respuesta deshonesta del gobierno, sino la respuesta de la oposición y de una gran mayoría de la población que parecía en aquel mundo de desconfiar el proceso de diálogo y que estar entusiasmada, enamorada, por así decirlo. Como si lo estuvieran invitado con una canción de sirenas por el prospecto de la revolución. Incluso se tiraron de cabeza en esa opción cuando se dieron cuenta que lo que ellos entendían por el término de revolución es otra cosa que también está arraigada en la historia cubana. Sin embargo, cualquier versión que sea de revolución implica violencia en vez de un diálogo continuo. Y es algo que para mí es central para de verdad entender el problema de la reconciliación. En la decisión a favor de la violencia en vez de un diálogo continuo parece ser una constante en la historia cubana. Nosotros los cubanos escogimos el tema, la independencia a través de la violencia, en vez de autonomía y de continua paciencia y continua diálogo. No estoy aquí poniendo en tela de juicio si estaba correcta o no, sino decir que nuestra república nació de esa opción y siguió tomando esa decisión a lo largo de la historia. Y esa decisión vuelve a nosotros una y otra vez. La presente necesidad de reconciliación no es nueva, ni comienza con consecuencias del actual régimen cubano. No. Hugh Thomas, si quizás todos recuerden a Hugh Thomas, en su obra monumental sobre la historia cubana, Cuba, la búsqueda de la libertad, y dice, y lo cito, quizás los cubanos con todos los dotes que tienen no pueden abandonarse del dictum de Goethe, que en la victoria no podemos lograr la libertad porque el maestro primero se revela en sus limitaciones y solamente la ley le puede dar la libertad. La libertad pura es un espejismo, porque la libertad solamente es posible en una sociedad gobernada por la ley, que tiene la democracia, el estado de reconciliación, es la sociedad social, donde la humildad fundamental e intelectual vienen
se unen para que nos permitan vivir con la justicia de una dignidad percibida recíprocamente y en la verdad del diálogo. Solamente ahí es posible la libertad. Ahora parece que para poder hacernos la pregunta, ¿por qué es que los cubanos han tomado la preferencia de la violencia? Las causas son profundas en la historia y cultura cubana, incluso en el metadiscurso cubano, como dije antes. Esta es una pregunta fundamental que nos tenemos que hacer. Pero tan tentadora como es hacer esa pregunta, tenemos que resistir la tentación aquí, porque no tenemos el tiempo para hacerlo aquí y ahora. Lo que es imperativo que es que concluimos con estos comentarios con una breve discusión sobre la reconciliación. Lo que haya causado que los no hayan fallado en la paz y el diálogo. Es claro que las decisiones que hemos tomado han tenido consecuencias para los cubanos. Ha sido la decisión que hemos tomado. La necesidad de reconciliación no es nada absolutamente nueva, ni comienza con las consecuencias del actual régimen cubano. La necesidad de reconciliación ha sido una necesidad constante a lo largo de la República Cubana. La condición de 1940 fue tal intento. Los esfuerzos de Don Gómez hubiera sido otro intento. La razón por el fracaso de esos intentos quizás sea por el tejido del meta discurso cubano. La reconciliación por su propia naturaleza debe llevar a la conciliación de la humildad intelectual para poder llegar a la verdad del diálogo. Así, habiendo dicho eso, la conciliación no tiene un comienzo absoluto, un punto absoluto de partida que está fuera de sí misma. El futuro siempre comienza en la presencia en el presente. No hay otra manera de reconciliación, en el sentido que sí tienen un punto de partida que está fuera de sí mismo. Se origina en la situación de enajenación y falta de paz, lo que tenemos que trascender mediante el proceso de conciliación. Para hacer esto tenemos que comprometernos ante el reconocimiento de la dignidad del prójimo, no el prójimo de aquí, sino el prójimo de allá. Para hacerlo, tenemos que comprometernos ante el reconocimiento de la dignidad del tercero, no como indicio de que nosotros condonamos o aprobamos la conducta o actos, sino que es un indicio de que nos damos cuenta de la dignidad que tiene el tercero o prójimo como ser humano o persona. Tenemos que hacer el compromiso de vivir en una actitud de diálogo como indicio de que nos damos cuenta de que la verdad es procedimental, no absoluta, y que ninguno, ni ellos ni nosotros, tenemos algo en absoluto. No como indicio de que estamos de acuerdo con sus ideas o principios. No estamos de acuerdo. Tenemos que comprometernos ante el valor de ser parte de un proceso en que conocemos el principio, pero no el fin. Estoy llegando al fin. Y la disciplina de la humildad intelectual que permitimos que ellos tengan, que la paciencia y el diálogo sincero son los únicos medios para vivir en conciliación, para vivir en democracia. José Martí, a quien todos admiran en Cuba, en la vida cívica, es un ejemplo del conocimiento de la dignidad del adversario, una dignidad que nos exige hacer el bien al prójimo independientemente de cómo se nos trate. En medio de la lucha con España, cuyas autoridades lo habían llevado a la cárcel y a trabajo forzado y lo mataron a los pocos años, dijo él lo siguiente: Martí, para Aragón en España tengo yo en mi corazón un lugar, todo Aragón, franco, fiel, fiero y sin saña. Este sentimiento, en cuanto a sus enemigos, que lo define como una persona noble y democrática, se lo extendió a todo ser humano y lo manifestó en una poesía breve que en su sencillez y diafanidad
nos desvela las mejores calidades de su identidad y puede ser un modo para toda persona y sobre todo para los cubanos. Puede ser un modelo para todos y sobre todo para los cubanos. Cultivo una rosa blanca en junio como en enero. Para el amigo sincero que me da su mano franca y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni orduga cultivo una rosa blanca. Adviertan que Martí no oculta ni pasa por encima el hecho de que los actos del tercero son crueles. Los declara de una porca no ambigua y que el otro enemigo está allí y no obstante él devuelve la crueldad del enemigo y el daño mortífero que el enemigo le causa a él los devuelve, ofreciéndole al enemigo la rosa blanca, el mismo don que él le ofrece a su amigo. Reconoce la dignidad del enemigo y reintegra el daño hecho con el bien. El compromiso ante la dignidad del tercero, el compromiso ante el diálogo, exige que seamos humildes y eso no se puede solucionar, eso no se puede aprender en los ámbitos académicos ni en las escuelas. Es una realidad existencial, es una realidad señera que aprendemos todos los días de la vida, con un poquito de sabiduría, aceptando, me parece, el gran origen, la gran escuela de la humildad, y es el reconocimiento y aceptación de nuestro sufrimiento. Yo no sé qué edad tienen ustedes, yo tengo 71 años, y en esos 71 años he cometido muchísimos errores, y he sufrido muchas cosas de todo tipo. Cuando me remonto a ello, me doy cuenta de que a partir de los errores, del sufrimiento, de las equivocaciones, que poco a poco he llegado a darme cuenta de mi humanidad y dignidad, y ojalá que lo haya hecho, y es lo único que llevo. No grados académicos, ni cargos, sino esa dignidad es lo que tengo, esa dignidad. Es únicamente mediante una vida llevada así, lentamente, no me pongo como ejemplo, estoy luchando, esto no es una lección, es una cuestión de intercambiar con todos los seres humanos. Decidir tener la disciplina de la humildad, decidir tener la dignidad nuestra y la del prójimo, optar por el diálogo entre nosotros mismos, de este lado del estrecho de la Florida, con los del otro lado del estrecho de la Florida. Ojalá que todos sigamos el ejemplo de Martí. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Fascinante. Me parece que así damos por terminada la conferencia de hoy de una forma maravillosa. Fue una exposición magnífica. Ahora pasamos al almuerzo de nuevo enfrente y de nuevo volveremos acá a la 1 de la tarde y 1:30, a la 1:30, volvemos a la 1:30. Creo que tal vez, bueno, 1:30. 1:15, volvamos a 1:15 para terminar un poco anticipadamente. Y me gustaría reconocer la presencia del embajador Pickering. Gracias por venir, señor embajador. El señor embajador hizo un viaje de un solo día para acompañarnos. Así que muchísimas gracias por hacerlo, en realidad se lo agradecemos y hacemos votos por escucharlo justamente después del almuerzo. De nuevo, gracias.